Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis hermanos. En este momento quisiera estudiar un tema muy interesante y muy importante con respecto a Elena de White y su relación con el mensaje que fue presentado en Minneapolis por los atalayas enviados por Dios, en este caso los jóvenes pastores Wagoner y Jones, en el año 1888. Sí, en ese año 1888, en la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, hubo dos hombres que trajeron un mensaje para la iglesia. Y les quiero hablar un poco de lo que sucedió allí en relación a este mensaje y el apoyo que le brindara totalmente Elena de White en su ministerio profético a estos dos jóvenes pastores que vinieron a nuestro pueblo con este mensaje enviado por Dios. Ellos eran, como les había dicho anteriormente, los jóvenes pastores Alonzo T. Jones y L. J. Wagoner. El mensaje que ellos trajeron a la iglesia se conoce como el mensaje de la justicia por la fe. Este es el mensaje de 1888 o el mensaje de Minneapolis, como también se le conoce. Pero muchos son los que se preguntan si este mensaje es aún relevante para nosotros en el día de hoy, o si era un mensaje tan solo para los de aquella generación que le tocó vivir aquel periodo en que el mensaje fuera presentado por estos dos mensajeros o atalayas de Dios, enviados por Dios para que presentaran este mensaje a su pueblo remanente. Sí, mis hermanos, el propósito que persigue este estudio que les quiero presentar, sí, el propósito que persigue este estudio que yo les quiero presentar es compartir con ustedes algunas citas de Elena de White que ayudarán a responder tales preguntas. Y una de las más conocidas de esas citas, que ha sido la más marcada con relación a este tema, se encuentra allí en el libro Testimonios para los Ministros, y se lo busco. Testimonio para los Ministros en la página 91. Testimonio para los Ministros, página 91. Y dice así esa cita. Escuchemos bien. En su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Wagoner y Jones. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero, y presentaba la justificación por la fe en el garante. Invitaba a las gentes a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Testimonio para los Ministros, página 91. Sí, mis hermanos, es importante que entendamos que el verdadero mensaje invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, como dice esta cita, y que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. La mensajera del Señor, en este caso Elena de White, continúa diciendo en la misma página 91 de este libro, Testimonio para los Ministros, los siguientes, y le continúo leyendo lo que dice aquí esta cita en esa página. Testimonios para los Ministros, página 91. Dice así esta cita. Muchos habían perdido de vista a Jesús. Necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Todo el poder es colocado en sus manos y Él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Fíjense bien cómo dice allí esta cita, dice, este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. Testimonios para los Ministros, como les decía, página 91. Pero fíjense cómo dice el párrafo final de esta cita. Este mensaje que fue presentado en Minneapolis
por los pastores Waggoner y Jones, en este caso, es el mensaje del tercer ángel, dice ella, que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. Pero dice ella en la oración previa anterior que este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Fíjense que es una orden de Dios, es un mensaje ordenado por Dios que fue enviado al mundo por medio de estos jóvenes pastores para que fuese presentado al mundo. Este precioso mensaje, como Elena de White le llamara, y lo menciona aquí en Testimonios para los Ministros, es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Sí, mis hermanos, Dios ordenó que este mensaje se llevara al mundo. En este caso, este mensaje es el mensaje del tercer ángel en verdad, como ella misma dice, que ha de ser acompañado por el abundante derramamiento de su Espíritu Santo, es decir, del Espíritu de Dios en la lluvia tardía, y que concluirá con el fuerte pregón del cuarto ángel mencionado allí en el libro de Apocalipsis, capítulo 18, versículo 1, que irá a todo el mundo y va a iluminar a todo el mundo con su gloria. En esta cita, muy conocida, pero tan a menudo pasada por alto, se dice específicamente que el mensaje de los pastores Jones y Waggoner es el mensaje que Dios ordenó que fuese proclamado al mundo entero. Por eso nosotros necesitamos de un mensaje que traiga poder a nuestras vidas. Un mensaje que nos capacite para sostenernos en el tiempo de prueba que está ante nosotros al doblar casi ya de la esquina. Y ese mensaje es este que fue presentado en Minneapolis durante el año 1888 y los años cercanos posteriores, mis hermanos. Elena de White escribió acerca de este mensaje en los materiales sobre 1888, en la página 1814, lo siguiente, y ahora se los comparto. Tengo también la cita anotada aquí. Materiales de 1888, en la página 1814. Ella escribió acerca de este mensaje. Y ella dijo lo siguiente, y ahora se los voy a compartir. Dice aquí el texto, en este caso la cita. Dios ha levantado al hermano Jones y al hermano Waggoner para proclamar al mundo un mensaje que prepare un pueblo capaz de sostenerse en el día de Dios. Y les repito la cita, escuchen bien, y voy a hacerlo con más pausa. Dice, Dios ha levantado al hermano Jones y al hermano Waggoner para proclamar al mundo un mensaje que prepare a un pueblo capaz de sostenerse en el día de Dios. Fíjense cómo dice la cita, inspirada por Dios, que Dios fue quien levantó a los hermanos John y Waggoner. Fue Dios, no fue más nadie. Ellos no fueron enviados solos, no se levantaron solos. Dios fue quien los levantó, los inspiró, los capacitó, los preparó. Y por medio del poder de su espíritu les dio ese mensaje que proclamaron ellos en aquel momento para proclamarlo al mundo. Y es un mensaje, como dice ella, que va a preparar un pueblo que sea capaz de sostenerse en el día de Dios durante su venida. Es decir, que este mensaje presentado en Minneapolis en 1888 y los años posteriores es el único capaz de preparar a un pueblo para la traslación al cielo, mis hermanos. No hay otro mensaje que prepare un pueblo para la traslación, a no ser que sea este mensaje presentado en Minneapolis. Este mensaje, el que fue presentado en Minneapolis, ha de preparar a un pueblo capaz de sostenerse en el día de Dios. Dios levantó a estos dos hombres con un mensaje que realizaría esa obra. Pero mi pregunta es la siguiente, y mi mayor deseo es que en este instante, en este momento, ahora, aquí, que me están escuchando, si me han seguido hasta aquí y no han quitado este video, este audio, este estudio, ustedes también se hagan la misma pregunta que yo me hago. Y voy a incluirlos a ustedes conmigo en la pregunta. Y se las voy a hacer. Y pensemos en ella. ¿Seremos nosotros capaces de sostenernos en el día de Dios sin creer, proclamar y vivir en la experiencia transformadora de ese mensaje en nuestras vidas terrenales, mis hermanos? ¿Sí? ¿Seremos capaces nosotros de sostenernos en el día de Dios sin creer,
y sin proclamar y sin vivir en nuestra experiencia el hecho de la transformación que ese mensaje solo puede provocar en nuestras vidas terrenales? De acuerdo con lo que Elena de White escribió aquí, la respuesta es no. No, no es posible. Elena de White tuvo un muy importante llamamiento en su vida. Sí, ella tuvo un llamamiento importante, fue un llamamiento profético para ser la mensajera del Señor, como ella misma reconoció. Se la conoce como esa, como la mensajera de Dios. Resulta interesante, mis hermanos, sin embargo, observar lo que ella decía sobre estos dos hombres y lo que consideraba sobre ellos y sobre su llamado. Ella dice en Manuscritos Liberados, en el volumen 11, en la página 257, lo siguiente: hemos viajado por todos los diferentes lugares de reuniones para que yo pudiera acompañar y estar junto con los mensajeros de Dios, que yo sabía que eran sus mensajeros. Escuchen bien, como dice esa cita. Está en Manuscript Release, es decir, en Manuscritos Liberados, en el volumen 11 de los Manuscritos Liberados, en la página 257. Y se la comienzo a leer de nuevo. Aquí está anotada. Lo tengo, todas las citas que voy a hablar las tengo anotadas aquí en una libreta. Tuve el trabajo de buscarlas unas por una en los escritos de Elena de White. Y mire lo que dice esa cita de Manuscritos Liberados, en la página 257 del volumen número 11. Dice: hemos viajado por todos los diferentes lugares de reuniones. Cuando dice hemos, está incluyendo a Wagoner y a Jones. Junto con ella, ellos tres viajaron y se movieron por muchos lugares. Dice: hemos viajado por todos los diferentes lugares de reuniones para que yo pudiera acompañar y estar junto con los mensajeros de Dios, que yo sabía que eran sus mensajeros. Fíjense cómo ella enfatiza. Dice: los mensajeros de Dios, que yo sabía que eran sus mensajeros. Por tanto, eran mensajeros de Dios. No eran mensajeros de ningún hombre. No eran mensajeros que se mandaron a correr por sí mismos. Simplemente estaban cumpliendo la misión y la labor que Dios les había encomendado. Y Elena de White confirma, inspirada por Dios, que ellos eran mensajeros de Dios y que ella sabía, estaba segura, convencida que eran sus mensajeros. Y sigue la cita, dice: y que sabía que tenían un mensaje para su pueblo, es decir, para su pueblo remanente del tiempo del fin. Dice: di mi mensaje con ellos en armonía con el mismo mensaje que ellos presentaban. ¿Qué fue lo que vimos? Dice ella. Una pregunta. Dice: vimos un poder que acompañaba a este mensaje. Manuscritos Liberados, página 257, en el volumen 11. Mis hermanos, Elena de White viajaría de una a otra parte de todo el país, en este caso de aquí de los Estados Unidos, donde yo me encuentro ahora, simplemente para acompañar y estar codo con codo, brazo con brazo, en armonía, en unión con estos hombres de los que ella afirmaba ser que eran enviados por Dios y que tenían un mensaje de Dios para su pueblo. Y si ella unió su mensaje en armonía con el de ellos, ella dijo que vieron un poder allá por doquier que este mensaje era llevado y proclamado. Sí, ella unió el mensaje que ella llevaba con el mensaje que ellos presentaban. Una armonía total, una unidad total de este mensaje. Y ella dijo que vieron un poder más allá por doquier que este mensaje era llevado y proclamado. Entonces, esta poderosa luchadora de la causa de Dios, que fue Elena de White, esta mujer de fe, consideró un privilegio el estar al lado de estos dos hombres. Fíjense, es algo tremendo. Ella era profeta, mensajera de Dios, elegida por Dios para hacer esta obra especial en el tiempo final de la historia de la tierra, dentro de su pueblo remanente, es decir, del pueblo de Dios. Y ella consideró que era un privilegio estar al lado de estos dos hombres. Y lo dice aquí, también en Materiales de 1888. La cita la tengo aquí anotada. Escuchemos, Materiales de 1888, página 545. Ella dice que era un privilegio estar al lado de estos dos hombres. Materiales de 1888, página 545. Y miren lo que dice. Leamos. O es decir, les voy a leer y ustedes van a escuchar. Dice: he viajado de todo lugar, de lugar en lugar,
asistiendo a reuniones donde el mensaje de la justicia de Cristo era predicado. Consideré un privilegio el estar al lado de mis hermanos y dar mi testimonio junto con el mensaje. Y comprobé que el poder de Dios acompañaba el mensaje allá donde era predicado. Tremendo. Les repito la cita. Dice, he viajado de lugar en lugar. Y está hablando de lugar en lugar dentro de toda la nación de los Estados Unidos. Dice, asistiendo a reuniones donde el mensaje de la justicia de Cristo, que fue el mensaje de Minneapolis, el que surgió en 1888 con estos jóvenes pastores, Wagoner y Jones. Dice, el mensaje de justicia de Cristo era predicado y consideré un privilegio el estar al lado de mis hermanos y dar mi testimonio y junto con él el mensaje. Y comprobé que el poder de Dios acompañaba al mensaje allá donde era predicado. Mis hermanos, Elena de White era una mensajera inspirada por Dios. Y sin embargo, ella dice que consideraba un privilegio estar al lado de estos hombres. Ella se consideraba privilegiada por Dios, de Dios haberla elegido para estar en la compañía de estos hombres en la presentación de este mensaje. No le dice nada estos escritos de Elena de White en sus mentes y en su corazón en esta hora, si ustedes son reales siervos de Dios, mis hermanos, que quieren y desean hacer su voluntad. Yo creo que en estas palabras hay un mensaje para el corazón y la mente de cada uno de nosotros. Si nosotros la apreciamos y consideramos que Elena de White realmente fue la mensajera del Señor. A no ser, fíjense bien, a no ser que despreciemos el llamamiento profético que tuvo esta humilde mujer de parte de Dios. Por tanto, no deberíamos hacer caso a todos aquellos opositores a este mensaje, porque no estaríamos rechazando ni a Elena de White ni a aquellos dos hombres, quienes eran los meros instrumentos humanos para esta tarea, sino al dueño mismo del mensaje, que es Dios. Sí, esto sería rechazar no a Elena de White, no a Wagoner, no a Jones, sino a Dios mismo, que era el dueño de este mensaje. No es rechazar al hombre, es un rechazo a Dios cuando este mensaje se rechaza. Y debemos tener cuidado ante el rechazo de la luz enviada del cielo, porque dijo Jesús que al que mucho se le dio, mucho se le demandaría. Mientras más luz tenemos, mis hermanos, más responsables se nos hace ante el rechazo de esa luz delante de Dios. Elena de White consideraba de gran importancia el llamado que Dios les había hecho, tanto a ella como a estos dos jóvenes pastores. Al combinar su testimonio de profeta, de mensajera del Señor, con el mensaje que ellos presentaron, ella afirmaba que este era acompañado de todo el poder allá donde quiera que era proclamado, donde quiera que iban. Había poder, porque era el mensaje divino, acompañado por el sello de la aprobación divina. Yo quiero que me sean sinceros. Si es que van a hacer algún comentario aquí debajo, y si no, al menos que sean sinceros con ustedes mismos y analicen desprejuiciadamente lo siguiente que les quiero decir, o lo siguiente que les quiero preguntar, mis hermanos. Hoy en día, ¿dónde está el poder en nuestras iglesias? Ese poder del que Elena de White hablaba cuando presentaba este mensaje en armonía y en compañía de estos dos varones de Dios. Ese poder que los acompañaba por donde quiera que llegaban. ¿Dónde está ese poder en nuestras iglesias hoy en día? Tenemos una postura, pero ¿qué pasa con el poder? En sus días, cuando el testimonio de la mensajera del Señor se combinó con el de estos hombres, había poder, un poder acompañante, y era el poder del Espíritu Santo. Estaban poseídos por Dios. Ella continúa diciendo en la misma página 545 de los materiales de 1888 lo siguiente. Aquí continúa la cita y miren lo que ella continúa diciendo. Dice, suponed que elimináis el testimonio que se ha dado durante estos 2 últimos años, proclamando la justicia de Cristo. ¿A quién podría señalar como fuente de luz especial para este pueblo? Este mensaje, tal y como se ha presentado, debería llegar a toda iglesia que afirma creer en la verdad. Escuchen bien esta parte. Muy interesante. Eso lo escribió ella en el año 1890, pasado 2 años
de que este mensaje se presentara por primera vez en Minneapolis en el año 1888. Y miren cómo dice este fragmento o este párrafo de esta cita, que me llama mucho la atención. Dice, este mensaje, y está hablando del mensaje presentado en Minneapolis, este mensaje y no otro, tal y como se ha presentado, debería llegar a toda iglesia que afirma creer en la verdad y elevar así a nuestro pueblo a una más elevada posición. Mis hermanos, creo que a la luz de estos escritos y afirmaciones contundentes de la inspiración divina en la pluma de su mensajera, deberíamos ser sinceros y preguntarnos en verdad lo siguiente: ¿afirma creer y predicar la verdad la iglesia a la cual tú estás asistiendo? ¿Sí? Afirma creer y predicar la verdad de Dios, la verdadera, la pura, presentada en Minneapolis por estos hombres enviados por el cielo. Afirmamos creer y predicar la verdad en la iglesia a la cual nosotros asistimos. Porque entonces, de acuerdo con la mensajera de Dios, este mensaje, tal y como se presentó por los mensajeros enviados por Dios en el año 1888, debería estar enseñándose en tu iglesia y en mi iglesia, mi hermano. No debería estar ausente, no debería estar sepultado, tapado, escondido, como se ha escondido durante 131 años. Este fue un mensaje enviado a su pueblo remanente para que fuera compartido al mundo entero. Pero lamentablemente, la oposición a él y a sus mensajeros enviados por Dios abortó el derramamiento de la lluvia tardía que había comenzado en aquellos días y había comenzado el fuerte pregón. Según el testimonio profético de Elena de White, había comenzado a derramarse y estaba iniciando el fuerte pregón en esos días. Sí, ella dice que se había iniciado el fuerte pregón y había comenzado los chaparrones de la lluvia tardía del Espíritu Santo. Y este es el fuerte pregón del cuarto ángel de Apocalipsis 18, que va a alumbrar a toda la tierra con su gloria y que va a preparar a este mundo para el retorno de Jesucristo a la tierra por segunda ocasión. Y desde la fecha de 1888 hasta el 2019 presente, llevamos ya 131 años en este mundo y Cristo aún no ha regresado. Pero debemos ser justos y reconocer que si Él no ha regresado aún, ha sido por la culpa de estas 4 generaciones de su pueblo remanente que hemos vivido desde el año 1844 hasta la fecha, y de la cual somos responsables tú y yo también, porque somos parte de este remanente. Somos esa descendencia de ese remanente. Somos adventistas de 4ª generación ya casi, porque hemos pasado 4 generaciones desde la fecha y aún Cristo no ha regresado, cuando Él quería regresar en la primera generación del adventismo. Ella nunca había escuchado, dice, antes las enseñanzas de John y Waggoner en su vida, hasta esa fecha, hasta el año 1888. Ella ignoraba lo que ellos estaban enseñando en cuanto al tema hasta que no lo escuchó allí en el Congreso de Minneapolis, donde ella era delegada. Fue en Minneapolis cuando por primera vez ella escuchó lo que Waggoner enseñaba sobre la justicia por la fe de Cristo. A la gente le sorprendía mucho eso, pues lo afirma aquí en Mensajes Selectos, y se lo busco. Mensajes Selectos, tomo 3, el tercer tomo de Mensajes Selectos, página 172. Y dice lo siguiente: cuando declaré delante de mis hermanos, escuchen bien, que había escuchado por primera vez las opiniones del pastor L. J. Waggoner, algunos no me creyeron. Dije que había oído preciosas verdades presentadas, a las cuales podía responder con todo mi corazón, pues no habían sido estas grandes y gloriosas verdades de la justicia de Cristo y el sacrificio total hecho en favor del hombre indeleblemente impresas en mi mente por el Espíritu de Dios, pregunta ella, y vuelve con otra pregunta y dice: ¿acaso este tema no ha sido presentado en los testimonios escritos por mí una y otra vez? Cuando el Señor dio a mis hermanos la preocupación de proclamar este mensaje, sentí una inexpresable gratitud a Dios,
porque sabía que era el mensaje para este tiempo. ¿Cómo dice ella? Dice que ella sabía que ese era el mensaje para este tiempo. Elena de White se alegró cuando escuchó de la voz de Wagoner el mensaje por primera vez. Ella se dio cuenta de que se trataba del mismo mensaje o del mensaje concreto que necesitaba la iglesia. Ella afirmaba que esto era lo que había estado proclamando durante 45 años. Que era el mismo mensaje que estaba escrito y que ella había escrito en sus libros. Y llevaba 45 años proclamándolo desde el inicio de la iglesia, desde que comenzó a escribir. Y entonces cuando descubrió lo que estaba predicando él, se dio cuenta que era lo mismo que ella estaba escribiendo. Ella decía que eran los encantos incomparables de Cristo. Pero mucha gente, cuando me escucha diciendo esto, estoy seguro que me dirá lo siguiente: yo no necesito tener que leer los argumentos, los escritos de John y Wagoner. Yo no necesito entender su mensaje. Todo lo que necesito entender está en los textos de Elena de White y eso me es suficiente. Pero yo les digo que están equivocados. Sí. Sin embargo, mi pregunta para ustedes, mis queridos hermanos, es la siguiente, y principalmente para aquellos que quizás tengan esta opinión, que no necesitan leer los escritos de Wagoner y Jones, sus sermones, sus libros, lo que ellos escribieron con ese mensaje de Minneapolis, porque solo tienen Elena de White y les sobra con la Biblia de Elena de White. Pero es importante que estudiemos el mensaje de Jones y Wagoner, ¿sí? Es importante. Hay una cita muy reveladora de Elena de White que está en Manuscritos Liberados. Sí, esa cita de Elena de White que está en Manuscritos Liberados, ella habla de sus enseñanzas sobre la justicia por la fe. Y en esa cita, que se las quiero compartir, que está en el volumen 5 de Manuscritos Liberados, volumen 5, en la página 219, ella dice lo siguiente. Manuscritos Liberados, volumen 5, página 219. Se me ha preguntado, ¿qué piensa de esa luz que estos hombres están presentando? Escuchen bien, a ella se le ha preguntado, decía, con respecto al mensaje que estaban presentando los pastores Wagoner y Jones, dice que le preguntaban lo siguiente: ¿qué piensa de esa luz que estos hombres están presentando? Pues pienso que le he estado presentando en los últimos 45 años los encantos incomparables de Cristo. Fíjense cómo ella la llamaba. Dice que esa luz eran los encantos incomparables de Cristo que ella había estado presentando durante 45 años previos a que Jones y Wagoner lo presentaran. Es lo que he estado tratando de presentar ante vuestras mentes. Cuando el hermano Wagoner trajo esas ideas a Minneapolis, sigue ella, fue la primera vez que oía claramente esa enseñanza en mi vida, expresada por los labios humanos, a excepción de conversaciones que había mantenido con mi esposo. Y está hablando de Jaime White, de James White. Me dije, lo veo tan claramente debido a que Dios me lo ha presentado en visión y ellos no lo pueden ver por no haberle sido presentado de la manera que me fue presentado a mí. Y cuando otro lo presentó, cada fibra de mi corazón decía amén. ¿Escucharon eso? Dice que cuando escuchó ese mensaje de la boca de Wagoner y Jones, dice que cada fibra de su corazón decía amén. Eso está en Manuscritos Liberados, volumen 5, página 219. Mis hermanos, la sierva del Señor dice, esto es lo que he estado tratando de presentar ante vuestras mentes. Esto es lo que he estado tratando de decirles y enseñarles. Esto es lo que yo he estado escribiendo durante todos estos años, durante casi 50 años, 45 años. Entonces, cuando lo presentó Wagoner, fue la primera vez que lo escuchaba claramente de labios humanos, dice ella, dejando al margen las conversaciones entre ella y su esposo James White, que lo conversaban en privado, estos temas. Ella había obtenido comprensión de estas cosas a través de visiones y la revelación de Dios, y afirma que otros no lo pueden comprender como ella lo comprendía al no haber recibido esa luz del mismo modo que ella la recibió, por medio de revelación, por medio de visiones. Un hombre llamado Wansburn estaba un día conversando con Elena de White y ella le dijo algo muy interesante a ese hombre. Eso quedó registrado. Dice que ella
le respondió a él cuando estaba en esa entrevista con él, que le hicieron esas preguntas a ella. Dice, L. Wagoner, puedes enseñar la justicia por la fe más claramente que yo, le dijo ella a este hombre, a Wadsworth. Entonces, él le preguntó, ¿por qué, hermana White, usted dice eso? ¿Quiere decirme que L. J. Wagoner puede explicarlo mejor que usted con toda la experiencia que usted tiene ya? Le preguntó él. Y la hermana White le respondió, sí, el Señor le ha dado la luz especial sobre este asunto a él. He tratado de presentarlo más claramente, pero yo no podría haberlo explicado tan claramente como él lo ha explicado. Cuando él lo expuso en Minneapolis, me di cuenta de ello. Eso está en el testimonio de este hombre, de Wadsworth, en una entrevista que el pastor Wadsworth mantuvo el 4 de junio del año 1950 con el pastor Robert Whelan. Porque este hombre fue contemporáneo de Elena de White y él hizo esta entrevista y él lo reveló al pastor Robert Whelan en el año 1950, un día 4 de junio. Entonces ella afirma que fue la primera exposición más clara que ella había escuchado jamás de labios humanos sobre estos temas. Ella había estado tratando de presentarlo más claramente, pero cuando lo expuso, Wagoner se dio cuenta de que Dios había dado una luz especial a ese hombre sobre el asunto. Recomiendo, sí, que Dios le había dado una luz especial a ese hombre, a Wagoner, sobre ese asunto. Yo recomiendo a todos que leamos los escritos de Jones y Wagoner y después volver a leer a Elena de White, sus escritos. Y ahí, una vez que entendamos de ellos el mensaje presentado en Minneapolis en 1888, y lo pueden buscar ahí en las redes sociales. Hay una página web que está en Google que se llama Escritos de 1888. Ahí están todos esos escritos que se pueden descargar gratuitamente en PDF. Lo pueden descargar en su teléfono o en su ordenador y mantenerlos para leerlos digitalmente. Ahí están todos estos escritos. Y una vez que se lean esos escritos, una vez que entendamos de ellos el mensaje presentado allí, entonces podremos ver qué es aquello que Elena de White estaba tratando de explicar en sus propios escritos. Porque se va a hacer más claro. Dice que ella lo quería explicar, pero ella no tenía la claridad suficiente y la sencillez suficiente para explicar este mensaje de la manera que estos dos hombres de Dios lo explicaron en sus días. Y ella estaba muy emocionada. Dice que cada fibra de su corazón decía amén cuando leía aquellos sermones, cuando escuchaba aquellos mensajes. Hay mucha gente que dice que Elena de White era una legalista, que era muy legalista. Pero si logramos comprender primero el mensaje de estos dos hombres presentado en Minneapolis y los años posteriores cercanos, entonces volvemos a leer después los escritos de Elena de White, veríamos que estos toman una nueva forma, una nueva dimensión en nuestra comprensión. A pesar de que estos acontecimientos, mis hermanos, están bien marcados en nuestra historia denominacional, muchos miembros de la iglesia nunca han escuchado o han oído hablar de Jones y Wagoner, y eso da vergüenza, o de su mensaje dado en el año 1888, y esto es muy doloroso, es lamentable, es vergonzoso, porque este mensaje ha sufrido la oposición desde que comenzó a presentarse en aquellos días hasta la fecha dentro del seno de nuestra iglesia. Y lo que más duele es que ha sido tapado a propósito por aquellos que son instrumentos voluntarios e involuntarios de quien más odia este mensaje y el cual no es digno de mencionar su nombre aquí, o no es digno de mencionarse su nombre aquí. Que el Señor lo reprenda. Como vemos, mis hermanos, sus libros no son siempre fáciles de encontrar y tristemente tampoco han sido traducidos a demasiados idiomas. ¿Por qué sucede esto? ¿Sí? ¿Por qué sucede esto, mis hermanos? Que no hay publicidad de esos libros, que no hay publicidad de ese mensaje, que no es algo que se ha tratado de llevar al mundo entero como era el propósito de Dios, y Elena de White lo decía, por nuestra iglesia. Y cuando digo nuestra iglesia estoy hablando de nuestros dirigentes. La mensajera del Señor lo deja muy claro en Manuscritos Liberados, en el volumen 6 de los Manuscritos Liberados, en la página 104. Y dice así
lo que ella escribió. Prestemos atención a lo que ella escribió en el volumen 6 de Manuscritos Liberados, en la página 104. Dice allí: ¿por qué, hermanos de similar preciosa fe, no consideran que en todas las épocas, cuando el Señor ha enviado un mensaje especial a su pueblo, todos los poderes de la confederación del mal se han opuesto a la obra para evitar que la verdad llegue a aquellos que deberían recibirla? Es por esto por lo que tampoco se ha oído de Jones y Waggoner y del mensaje enviado por Dios a través de ellos a partir del Congreso de Minneapolis en el año 1888. Sí, mis hermanos, por ello es tan poco conocido este mensaje de la justicia por la fe, tal y como ellos lo enseñaron en 1888 y los años posteriores. El maligno, sí, el ángel rebelde y archienemigo de Dios, acusador de Dios, sí, este ángel rebelde, este ángel maligno que se llamaba Lucifer y se convirtió en Satanás, el diablo, la serpiente antigua, el dragón, es el que no quiere que lo conozcamos, porque es a quien más le conviene que no se conozca. Él sabe que este es el mensaje que nos preparará como pueblo para la crisis más grande de todas las épocas que se avecina y que jamás ha vivido ni se vivirá, y que se avecina bien pronto y quiere que nos perdamos con él. Sí, este es el mensaje. Este es el mensaje que preparará un pueblo para la traslación. Pero él no nos quiere salvos. Pero más que eso, lo que él desea es desacreditar a Dios, demostrando ante el universo entero que él es un Dios injusto. Sí, que él es un Dios injusto. Y que su ley y voluntad no se puede obedecer por sus criaturas. Esa fue la acusación comenzada desde hace 6,000 años atrás en el cielo, y cuando él era querubín cubridor y se llevó a la tercera parte de los ángeles en su rebelión contra Dios. Desde esos momentos, la acusación contra Dios y su gobierno y su carácter era que Dios era un tirano, un opresor, que era un mentiroso. Y después hizo caer a nuestros primeros padres en esta tierra, hasta que 4,000 años después vino Jesús trayendo las consecuencias de la gran ley de la herencia en su carne humana caída y logró la victoria sobre la tentación y el pecado. Solo por el poder de Dios obrando en su vida, dándonos un ejemplo y un modelo a seguir a nosotros, los seres humanos. Porque Cristo, aparte de nuestro Salvador, es nuestro ejemplo, nuestro modelo a seguir. Se habla mucho que es nuestro Salvador, pero no se dice que es nuestro modelo y nuestro ejemplo. Entonces, 2,000 años atrás, después que él muriera en la cruz del Calvario, en aquel año 31, en la Pascua del año 31, en la primavera del año 31, cuando él murió en la cruz del Calvario, demostró ante el universo no caído, en este caso los ángeles que no se rebelaron y los mundos que no se rebelaron, como el nuestro, en el trato que Satanás tuvo contra él. Él demostró en ese trato, ante esos mundos no caídos, ante los ángeles no rebelados, que él fue el mentiroso en contra del carácter de Dios y que Dios es veraz en su justicia. Sí, Cristo demostró que el mentiroso siempre ha sido Lucifer, con su muerte en la cruz. Pero esto lo demostró para los mundos no caídos, para los ángeles no rebeldes. Pero Dios ha permitido 2,000 años más de pecado en nuestro mundo después de su muerte en la cruz del Calvario, y sufrimiento y dolor, esperando la formación de un pueblo o generación final que, siguiendo ese modelo, que es el modelo de Cristo, el ejemplo de Cristo, le dé el tiro de gracia a Satanás, logrando la victoria sobre el pecado con su poder y mediante la obra del Espíritu Santo purificando sus vidas. Esta generación será compuesta por los 144,000 ungidos que reflejarán el carácter perfecto de Dios en sus vidas durante un tiempo donde la gracia habrá cerrado para siempre. Y la formación de este pueblo
o generación final le dará el tiro de gracia definitivo a todas sus mentiras y engaños. Y gloria a Dios por eso. Este pueblo remanente final le demostrará a todo el universo no caído que nuestra raza humana podrá entrar en la armonía celestial sin ningún peligro de que el pecado se vuelva a levantar nuevamente alguna vez en el futuro, ya que con una naturaleza humana caída 6,000 años después de que Adán se haya revelado, o que de Adán se reveló, lograrán la victoria con el poder de Dios, obrando en sus vidas mediante el Espíritu Santo, la victoria sobre la tentación y el pecado. Y esto les dará la seguridad de que podremos ser sus compañeros en la armonía celestial universal, y le quitará la máscara total de la mentira a Satanás ante todo el universo creado, mis hermanos. Así que el archienemigo de Dios ha estado trabajando duro y bien duro en estos últimos 131 años desde los eventos de Minneapolis en 1888 para engañarnos teológicamente a nosotros y desviar nuestras mentes del verdadero mensaje que necesitamos para nuestra salvación. Sucede lo mismo con los libros de Waggoner y Jones y de todos aquellos que posteriormente a ellos han creído y defendido este mensaje enviado por Dios desde el cielo para su pueblo remanente. Estos no han sido traducidos a muchos idiomas porque no han sido apreciados como deberían haberlo sido. Ni nuestras principales editoriales los han editado ni los han publicado, sino que han promocionado a aquellos que se oponen a este mensaje, preferentemente los de John Knight, los de Woodrow Wilson, los de Heppenstall, Desmond Ford y compañía. Pero tú sabes cuál es el problema, mi hermano, que del árbol caído a muchos les gusta hacer leña para el fuego. Sí, del árbol caído les gusta mucho hacer leña para el fuego. Y muchos son los que argumentan que estos hombres cayeron, que estos hombres apostataron y se rebelaron y se fueron. Pero les quiero hacer una pregunta. ¿Era realmente bueno el mensaje si no pudo serles de utilidad a ellos mismos al final? ¿Era bueno o era malo el mensaje? Olvidándonos del hombre. Yo les digo que no importa cuál fue la experiencia posterior de sus vidas, la de estos hombres que eran humanos como tú y como yo, y solo Dios tendrá la última palabra sobre este caso. ¿Por qué les digo esto? Porque Dios tendrá la última palabra sobre el caso de estos dos jóvenes pastores que presentaron este mensaje tan precioso. Porque ellos fueron muy atacados. Ellos fueron muy maltratados por los dirigentes de la iglesia a partir de la fecha del año 1888. Y tenemos que reconocer que eran seres humanos con debilidades como la de cualquier otro ser humano. Sí, pero no solo ellos fueron atacados, no solo ellos fueron duramente tratados. A Elena de White le hicieron lo mismo, porque ella se unió con ellos en armonía en apoyo a este mensaje. Y el tiempo que Elena de White estuvo en Australia, ella fue enviada por los dirigentes de la Asociación General allá como exiliada, como un castigo, para quitársela de en medio y para separarlo de estos dos jóvenes pastores. Y Elena de White se queja que ella fue enviada allá en el momento que no tenía que ser enviada, y del maltrato que le dieron. Y ella se mantuvo firme a pesar de que le dolió mucho y le hicieron bastante daño con aquello. Pero dejemos la especulación y veamos qué nos tiene que decir la mensajera del Señor, Elena de White, sobre dicho asunto, ya que en sus escritos ella responde a esto muy claramente. No voy a decir mis argumentos ni mis palabras, simplemente basta leer la historia, pero basta leer lo que ella misma escribió. Ahí está la evidencia en sus escritos. Entonces, en Manuscritos Liberados, en el volumen 16 de Manuscritos Liberados, en la página 107, vamos a ver lo que ella nos dice sobre este tema. Y es importante, en este caso, recalcar que ella escribió esto en el año 1892. Creo que fue en el año 1892. Dice allí: entonces esto le da a su palabra un valor profético. Sí. Porque ella estaba de alguna manera prediciendo lo que iba a pasar. Porque Dios la inspiró para escribir esto.
Escuchen lo que dice Manuscritos Liberados en el volumen 16, en la página 107. Escuchen bien y voy a leer detenidamente lo que ella escribió aquí, porque es importante que este mensaje quede. Dice ella: si los mensajeros, hablando de Waggoner y Jones, si los mensajeros, tras haber permanecido valientemente por la verdad durante un tiempo, cayeran bajo la tentación y deshonraran a aquel que les había encomendado su obra, ¿probaría eso? Ella pregunta, ¿probaría eso que el mensaje no era verdadero? No, afirma ella, pues la Biblia es precisa a la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a ello, es porque no les ha amanecido. Isaías 8:20. Sigue ella: el pecado por parte de los mensajeros de Dios haría alegar a Satanás y triunfarían quienes rechazaron el mensaje y los mensajeros. Pero eso en ningún modo, fíjense bien, en ningún modo exculparía a los responsables del rechazo del mensaje de Dios. Sí, mis hermanos, está bien claro. A la luz de este testimonio clarísimo del Espíritu de Dios, bajo la pluma de Elena de White, inspirando a su sierva Dios, a Elena de White, o mensajera, les quiero preguntar y quiero que sean sinceros. Y más que sinceros conmigo o con cualquier otro, que sean sinceros consigo mismo. Si ellos cayeron, prueba eso, que su mensaje no era de Dios, y ellos sí cayeron, se apartaron. Pero ahora prueba eso, que el mensaje que ellos presentaron no era de Dios. Y les vuelvo a leer la cita. Escuchen cómo dice la cita, porque está muy interesante. Dice: si los mensajeros, tras haber permanecido valientemente por la verdad durante un tiempo, cayeran bajo la tentación. En ese tiempo ellos no se habían apartado. Elena de White no sabía que eso iba a suceder. Ella estaba escribiendo diciendo: si los mensajeros, tras haber permanecido valientemente por la verdad durante un tiempo, cayeran bajo la tentación y deshonraran a aquel que les había encomendado su obra, ¿probaría eso que el mensaje no era verdadero? Pregunta ella. Dice: no, pues la Biblia es precisa a la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a ello, es porque no les ha amanecido. Isaías 8:20. El pecado, dice ella, por parte de los mensajeros de Dios haría alegrar a Satanás, y triunfarían quienes rechazaron el mensaje y los mensajeros. Pero eso en ningún modo exculparía a los responsables del rechazo del mensaje de Dios. A la luz de este testimonio clarísimo, mis hermanos, sí, a la luz de este testimonio del Espíritu de Dios, nada de esto prueba entonces que su mensaje no era de Dios. No, y mil veces no. El mensaje era de Dios, no era de los hombres. Pero la triste realidad es que no existe peor ciego que aquel que no quiere ver, ni peor sordo que aquel que no quiere oír. Elena de White dice: a la ley y al testimonio. Isaías 8:20. El mensaje de estos hombres era acorde a la palabra de Dios. La experiencia posterior de sus vidas, cualquiera que fuese, es irrelevante para el caso, mis hermanos. Aquí lo relevante es que es Dios, el dueño del mensaje. Es Dios quien envía el mensaje, y Él elige a cualquier instrumento humano para que su mensaje sea presentado. Si rechazamos su mensaje, nos hacemos culpables de rechazar la luz dada por el cielo, y por ende estamos rechazando a Dios y su mensaje, y no el mensaje de meros seres humanos. Hay muchas historias sobre estos hombres y las experiencias posteriores de sus vidas. ¿Son verdad? Es lo que tenemos que preguntar. Y no podemos leer por leer a la ligera, por arriba, la crítica de cualquiera. Tenemos que estudiar la historia, conocer bien la historia, conocer bien los detalles. Muchas de ellas no lo son. Es decir, que no son verdad de las cosas que se han escrito sobre estos hombres. Son rumores. Y más que rumores, son chismes. Porque Satanás quiere desviarnos del mensaje y encontrar una excusa para no recibirlo, para que lo rechacemos. Pero de ello tendrán que dar cuenta un día esos mentirosos.
Sí, van a tener que dar cuenta en el día del juicio ante Dios si no se arrepienten de sus mentiras, de sus engaños, de sus chismes, de sus calumnias y de sus pecados contra el mensaje enviado por el cielo, del mensaje enviado de Dios desde el cielo a través de sus siervos. Pero independientemente de cómo progresaron sus vidas, el juez es Dios y no nosotros. No estamos para juzgar nosotros, es Dios quien juzga. Lo que sí nos corresponde a nosotros, en este caso, es examinar su mensaje, aprenderlo y recibirlo en el corazón, en lo más profundo de la conciencia. Debemos creer esta luz que vino desde el trono de Dios y no rechazarla, porque es peligroso. Rechazar su mensaje, en este caso el mensaje divino, es más que rechazar la luz celestial. Es rechazar a Dios mismo. Elena de White hace una declaración muy fuerte sobre qué es lo que necesitamos o qué es lo que estamos realmente rechazando cuando despreciamos este mensaje. Ella escribió lo siguiente aquí en Materiales de 1888, en la página 608. Escuchemos lo que ella escribió en Materiales del año 1888, en la página 608. Dice allí: la pregunta es, ¿ha enviado Dios la verdad? Escuchen bien la pregunta de ella. Dice, la pregunta es, ¿ha enviado Dios la verdad? ¿Ha levantado Dios a estos hombres para proclamar la verdad? Segunda pregunta. Ahora ella dice, afirmo que sí. Dios ha enviado a estos hombres para traernos la verdad que no habríamos tenido de no haber Dios enviado a alguien a traérnosla. Dios me ha permitido tener una luz de cuál es su espíritu y por lo tanto la acepto. Y no osaré, escuchen esto, lo que ella sigue escribiendo, disculpen, dice, y no osaré levantar mi mano contra estos hombres, porque lo haría contra Jesucristo mismo, quien ha de ser reconocido en sus mensajeros. Y la cita está en Materiales del año 1888, en la página 608. Disculpen. Mis hermanos, les voy a decir algo. Más claro, ni el agua de un manantial. Ella no osaría, dice, levantar su mano jamás contra estos hombres porque sería hacerlo contra Jesucristo mismo. Pero ¿cuántos a lo largo de estos 131 años han levantado la mano contra estos hombres y más contra estos hombres, contra el mensaje que ellos dieron, que no era el mensaje de ellos, era el mensaje de Dios? Por tanto, es levantar la mano contra Dios y contra el cielo. Y eso es casi que la blasfemia contra el Espíritu Santo. Rechazar su mensaje es rechazar más que tan solo la luz del cielo. Es rechazar a quien envió esa luz. Es rechazar a Jesucristo. Leímos que hacia el año 1888 Elena de White escribió que ella llevaba proclamando ese mensaje unos 45 años ya, con la voz y la pluma, y lo comentaba con su esposo Jaime White. En la cita anterior, ella dice que Dios ha enviado hombres para sacar a relucir esta verdad, la cual no habríamos tenido de otro modo. Ella había estado tratando de sacar a relucir esa verdad durante 45 años, más de 4 décadas. Pero Dios necesitaba enviar a estos hombres de claridad y simplicidad, de comprensión, que nos capacitarían a nosotros, a su pueblo, para entender las cosas que necesitamos conocer y que por sus escritos no comprenderíamos del todo, es decir, por los escritos de Elena de White. Y ellas, o esas son sus palabras en este caso, y no las mías, para que nadie vaya a malinterpretarme ahora. No estoy hablando de por mí, estoy hablando de lo que escribió la mensajera del Señor inspirada por él. De no haber enviado Dios a estos hombres, nosotros no habríamos tenido la verdad que necesitamos para la crisis que viene. Si Elena de White no osaría levantar su mano jamás contra estos hombres, yo tampoco quiero osar oponerme a este precioso mensaje enviado desde el cielo por Dios
y a nosotros, su pueblo final. Porque levantar mi mano y osar levantar mi mano contra los mensajeros y ese mensaje no es levantarla contra el hombre, no es levantarla contra el mensaje mismo, es levantar la mano contra el cielo y contra Dios mismo, contra Jesucristo, que es el dueño de este mensaje. Y eso es peligroso, tan peligroso que podemos llegar a la blasfemia contra el Espíritu Santo y que la gracia se cierre para nosotros. Por tanto, ¿era el mensaje presentado en Minneapolis de Wagoner y Jones o era un mensaje de Dios? Sí, ¿era del hombre o era de Dios? ¿Era de la tierra o era del cielo? Aquí no hay posición intermedia. O aquí te pones de un bando o te pones del otro. O el mensaje era de los hombres y era terrenal, o el mensaje era celestial y era de Dios. ¿Quién era el que realmente hablaba cuando ellos daban sus presentaciones, mis hermanos, y escribían en libros y en revistas su mensaje? Yo no voy a contestar, ni le pido a ustedes que me contesten a esta pregunta. Vamos a dejar que Dios mismo sea quien conteste esta pregunta a través de su mensajera inspirada nuevamente. En Manuscritos Liberados, en el volumen número 11, en la página 283, Manuscritos Liberados, volumen 11. En la página 283, miren lo que ella escribió. Dios nos dijo a través de su mensajera lo siguiente. Sí, a través de Elena de White, en Manuscritos Liberados, en la página 283, en el volumen 11, Dios nos dijo a través de su mensajera lo siguiente. Dice, el Señor habla a través de sus mensajeros delegados. ¿What? ¿Quién es el que hablaba a través de sus mensajeros? El Señor era la voz de Dios a través de sus mensajeros, confirmado por la pluma inspirada. Es esto por lo que ella, Elena de White, dice que no osaría levantar su mano contra estos hombres, porque ella tenía la convicción plena, la plena seguridad bajo la inspiración divina, a través de la revelación, que era Cristo mismo quien hablaba a través de ellos. Dice ella, hablando en contra del rechazo de aquellos hombres, o a aquellos hombres y su mensaje, y especialmente al mensaje que ellos traían en el libro, o en este caso en materiales del año 1888, en la página 954, lo siguiente. Dice, acusar y criticar a aquellos que utiliza el Señor es acusar y criticar al Señor, quien les ha enviado. ¿What? Dice acusar y criticar a aquellos que utiliza el Señor. En este caso era Wagoner y Jones. Los criticaban, los acusaban, se rebelaron contra ellos, se opusieron a ellos. Dice que hacer eso contra ellos es acusar y criticar al Señor, quien les había enviado. Son tan solo algunas citas de los escritos de Elena de White, mis hermanos, las que les estoy compartiendo aquí. Hay mucho sobre ello. No me alcanzaría el tiempo para citar todo lo que ella escribió sobre el tema, sobre este rechazo. Pero son muy claras y son concisas y contundentes estas que les estoy compartiendo. Ella se tomó aquel mensaje muy en serio. Y si nosotros vamos a tomarla a ella y sus escritos en serio y aceptamos que ella era la mensajera del Señor, si creemos que ella era una profeta enviada por Dios para el remanente del tiempo final, y ella nos está señalando la importancia del mensaje de Jones y Wagoner, entonces hemos de tomar en serio este mensaje también, mis hermanos. No es algo que podemos ignorar. Hermanos, una crisis se avecina muy deprisa sobre nosotros y está casi ya al doblar de la esquina. Es el tiempo de angustia de Jacob, el que se avecina, cual jamás ha habido desde que existe nación sobre la tierra, ni lo habrá. Y está mencionado allí en Daniel capítulo 12, versículo 1. Y en Mateo 24 lo vuelve a mencionar Jesús en el sermón profético del Monte de los Olivos. Ese es el momento cuando Miguel, que es Cristo, el arcángel Miguel, se levanta y abandona el santuario celestial, terminando la obra de intercesión, terminando la obra de la expiación final que se está haciendo allí desde el día 10 del mes séptimo del calendario hebreo, en cumplimiento de la profecía de las 2300 tardes y mañanas,
que fue el 22 de octubre del año 1844, cuando se concluye esa obra, esa expiación final, y se cierra entonces la gracia para siempre en nuestro mundo, es el momento cuando todo se termina. Si los pioneros del adventismo, iniciadores de este remanente final, en el año 1844, tuvieron una crisis en su tiempo, pero ahora nosotros también, que somos sus continuadores y herederos, estamos en más que una crisis. Y si ellos necesitaban un mensaje, nosotros lo necesitamos mucho más que ellos. 131 años después del año 1888. Leíamos, o en este caso, sí, les leía antes, en Testimonio para los Ministros, que su mensaje era el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. El mensaje enviado por medio de Wagoner Jones, el mensaje de Minneapolis, el mensaje de 1888, el mensaje de la justicia por la fe, el mensaje del tercer ángel en verdad. Ese es el mensaje que Dios quiere que se presente al mundo. Y la hermana White escribió en Mensajes Selectos, en el volumen 1 de Mensajes Selectos, en el tomo 1 o volumen 1 de Mensajes Selectos, lo siguiente. En la página 362, Mensajes Selectos, tomo 1, dice ella: el tiempo de prueba está precisamente delante de nosotros. El fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo, el Redentor que perdona los pecados. Este es el comienzo de la luz del ángel cuya gloria llenará toda la tierra. ¿Cómo dice? Dice que este es el comienzo de la luz del ángel cuya gloria llenará toda la tierra. Ya está hablando del ángel de Apocalipsis 18:1. Y le repito la cita. Está en Mensajes Selectos, tomo 1, página 362. Dice: el tiempo de prueba está precisamente delante de nosotros, pues el fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado. Fíjense que en aquellos días dice ella que había comenzado el fuerte pregón. Y el fuerte pregón se debe al derramamiento de la lluvia tardía. Por tanto, había comenzado a caer la lluvia tardía del Espíritu Santo en el mensaje aquel. Pero la lluvia tardía fue abortada por el rechazo que se le hizo. Y Cristo volvió a ser herido, como dice Zacarías, en casa de sus amigos, en la persona del Espíritu Santo. Primero fue herido por su pueblo cuando vino en la primera venida. Y cuando envió al Espíritu Santo en la lluvia tardía que comenzó a caer, el rechazo volvió a ser nuevamente herido. Y Elena de White habla de este doble cumplimiento. Hablando de esta cita, del cumplimiento de Zacarías, hablando acerca de herido en casa de sus amigos, ella dice que fue herido cuando fue crucificado Jesús, pero fue nuevamente herido cuando fue rechazado el Espíritu Santo en Minneapolis. Por tanto, en ese tiempo había comenzado el fuerte pregón, había comenzado a caer la lluvia tardía, pero la lluvia tardía fue abortada por nuestro pueblo, por culpa del rechazo de nuestros dirigentes y del pueblo, influenciado por nuestros dirigentes en contra de este mensaje enviado por medio de sus siervos. Dice que había comenzado a darse el fuerte pregón del tercer ángel en la revelación de la justicia de Cristo, el Redentor que perdona los pecados. Dice que este es el comienzo de la luz del ángel cuya gloria llenará a toda la tierra. Ella dice que el mensaje era el comienzo del fuerte pregón, mis hermanos, del tercer ángel. Ella escribió que la gloria acompañante de este mensaje llenaría toda la tierra. Pero 131 años después de la fecha de 1888 hasta el año 2019 que estamos, aún estamos aquí en este mundo de pecado y Cristo aún no ha regresado. Algo falló, mis queridos hermanos, y la pregunta que tenemos que hacernos es la siguiente: ¿dónde estuvo el fallo o el error y por qué Cristo no ha regresado aún? Pero tampoco quiero dar la respuesta yo, ni que ustedes me la den. Dejemos que Elena de White, la mensajera del Señor, nos diga qué fue lo que falló. Sí, dejemos que ella sea la que diga qué fue lo que falló. Entonces, ahí en Mensajes Selectos, volumen 1, en las páginas 234 y 235, Mensajes Selectos, volumen 1, páginas 234 y 235, miren lo que ella escribió. La falta de voluntad
para renunciar a opiniones preconcebidas y aceptar esta verdad fue la principal base de la oposición manifestada en Minneapolis contra el mensaje del Señor expuesto por los hermanos Waggoner y Jones. Suscitando esa oposición, Satanás tuvo éxito en impedir que fluyera hacia nuestros hermanos en gran medida el poder especial del Espíritu Santo que Dios anhelaba impartirles. El enemigo les impidió que obtuvieran esa eficiencia que pudiera haber sido suya para llevar la verdad al mundo tal como los apóstoles la proclamaron después del día del Pentecostés. Fue resistida la luz que ha de alumbrar a toda la tierra con su gloria, y en gran medida ha sido mantenida lejos del mundo por el proceder de nuestros propios hermanos. Allí está el problema, mis hermanos. Los líderes de la iglesia en 1888 no estaban a gusto con el mensaje. Era diferente de lo que ellos habían estado enseñando. Los líderes habían estado enseñando durante muchos años un método de salvación diferente, y era doloroso para su orgullo el descubrir que era erróneo lo que habían estado enseñando. Así que optaron por resistir la luz. Quisieron continuar enseñando lo mismo que hasta el momento enseñaban. No querían ser enseñados por esos jóvenes a quienes consideraban unos advenedizos, unos neófitos, de modo que rechazaron el mensaje y lo mantuvieron lejos de la gente. Pero desde la fecha, durante varias generaciones del pueblo adventista del séptimo día, ha estado sucediendo lo mismo hasta el presente contra este mensaje enviado del cielo a su pueblo remanente. El mismo rechazo de aquel tiempo sigue existiendo hoy y no se quiere aceptar. Pregunto ahora, ¿cometeremos nosotros hoy en día el mismo error? ¿Seguirán cometiendo nuestros líderes de hoy en día el mismo error cometido en el pasado? Nunca sabremos mientras el mensaje permanezca enterrado bajo los escombros de la apostasía. Hemos sido llamados a ser reparadores de portillo, los Nehemías modernos. Si queremos sobrevivir en el tiempo que se aproxima ante nosotros, la mensajera de Dios, Elena de White, deja muy en claro que este mensaje, que este mensaje de Jones y Waggoner, en este caso, trajeron a la iglesia, es el mensaje que nosotros necesitamos. Es el mensaje que necesita nuestra iglesia. Es el mensaje que necesita nuestro mundo. Sí, mis hermanos, la verdad es progresiva y la luz adicional hoy en día debe ser colocada en el mismo edificio y sobre los mismos fundamentos que fueron puestos entonces por estos dos hombres. Si la luz actual contradice el mensaje de Jones y Waggoner, no es entonces la luz verdadera y genuina, sino una tergiversación de la verdad divina. Pero a menos que estudiemos el mensaje original, corremos entonces el peligro de caer también nosotros en el mismo error. Y estoy completamente seguro y convencido, por lo que he vivido en estos 23 años de ser miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, desde el año 1996, precisamente un día 24 de febrero, sábado, del año 1996, allá en Cuba, que no andamos lejos de esta realidad. Al contrario, estamos viviendo en esa realidad permanente. ¿No reconoceremos la verdadera luz cuando ésta llegue? Muchos me dicen que el mensaje ya está siendo predicado, que lleva muchos años predicándose en la iglesia, pero eso es una gran mentira, debido a la ignorancia voluntaria e involuntaria de la verdad de Dios que existe en nuestro medio. Yo les quiero preguntar en este momento a aquellos que dicen eso, ¿cómo lo saben? ¿Cómo saben que el mensaje que se está predicando ahora es el mismo que se predicaba en Minneapolis? ¿Han leído ustedes los escritos de Jones y Waggoner? ¿Han leído ustedes los escritos de Elena de White en apoyo a este mensaje que presentaron ellos? Solamente leyendo los escritos de Jones y Waggoner pueden o podemos saber si lo que se está predicando actualmente como el evangelio verdadero y eterno es verdad o no, en cuanto al mensaje de la justificación por la fe. Es cierto que los instrumentos humanos utilizados por Dios cometieron errores en los años posteriores, pero en la década de los años 1888 al año 1898,
Sus libros están llenos de luz y verdad y de explicaciones prácticas del verdadero y auténtico mensaje de la justicia por la fe de Cristo o en Cristo, por medio de la fe, con el sello de la aprobación divina. Esto es lo que necesitamos hoy en día, algo práctico y no solo una mera teoría, algo vivencial, que el mundo lo pueda ver, que el mundo lo pueda contemplar. Necesitamos la piedad primitiva de la iglesia, un evangelio de fe que obra por el amor, que es el oro refinado en fuego que se menciona en el mensaje a la Odisea, en el consejo que da el testigo fiel a la iglesia de la Odisea. La iglesia lo que necesitaba en 1888 era eso. Y por eso Dios envió a estos hombres para traer algo totalmente diferente, algo que no existía y que no teníamos y que ahora sigue abandonado y que ahora sigue rechazado y que ahora se le sigue combatiendo como antaño. Y lo que se ha abandonado por el pueblo remanente de Dios, bajo la responsabilidad máxima de sus dirigentes, ha sido la comprensión práctica y sencilla de la justicia por la fe en Cristo, mis hermanos. Concluiré citándoles los puntos esenciales del escrito de Elena de White, presente en su libro Testimonio para los Ministros, en la página 91, con la cual comenzaba este estudio al principio. La primera cita, que es la más reconocida de ese periodo. Y esa cita tiene dos puntos especiales. Ella dijo allí dos cosas muy importantes para nosotros que profesamos ser su pueblo remanente. Ella escribió que, número 1, el Señor había levantado estos hombres con un mensaje para el mundo. Fue el Señor quien levantó a estos hombres, pero ellos traían un mensaje que era un mensaje para el mundo. Y número 2, ella dijo, este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Fíjense, Dios levantó a estos dos hombres con un mensaje para el mundo. Y Dios ordenó, fue su orden, un imperativo, de que este mensaje fuera dado al mundo. Es una orden de Dios. A la luz de estos puntos, nosotros deberíamos hacernos las siguientes preguntas, mis hermanos. ¿Cómo podremos dar el fuerte pregón sin este mensaje? Si esta orden no se cumple dentro de nuestra iglesia, ¿cómo la vamos a cumplir con el mundo si dentro de nuestra iglesia se incumple? ¿Cómo recibiremos el derramamiento de la lluvia tardía si no entendemos el mensaje concreto que Jesucristo mismo trajo a través de estos dos atalayas o mensajeros enviados por él? Si Jesús dice en su testimonio que él envió a estos hombres, si Jesús dice que era él mismo quien hablaba a través de estos hombres, yo me tomaré este mensaje muy en serio. Sí, yo, Amaury González Pérez, me tomaré este mensaje muy en serio y nunca me lo tomaré más como si fuera algo sin importancia, no, sino que me lo he tomado bien en serio. No es que me lo tomaré, sino que me lo he tomado bien en serio. Y está impregnado en cada parte de mi mente, de mi corazón y de mi ser. Y me pasa lo mismo que Jeremías una vez que lo entendí, que lo conocí. Es algo que no puedo sufrirlo. Es algo que no puedo callarlo. Es algo que me consume por dentro como un fuego y que tengo que compartirlo con los demás. Hasta que logremos tener eso en nosotros y sentir ese sentimiento en nuestro ser, de que es un mensaje que no podemos quedárnoslos, que no podemos callárnoslos, que lo tendremos que compartir en las redes sociales, donde quiera que estemos, entonces ese mensaje está entrando y penetrando en nuestro ser como una espada de doble filo. Yo he encontrado en este mensaje, comenzando en Minneapolis, la respuesta que he necesitado toda mi vida. Yo tenía muchas preguntas, tenía muchas dudas, incertidumbres, pero este mensaje me ha ido quitando todas esas dudas, incertidumbres y preguntas. Y lo único que me interesa es que el nombre de Dios sea vindicado. No me importa mi salvación, no me importa mi condena. No es por miedo que le sirva a Dios. No es por conveniencia que le sirva a Dios, como el caso de Job. Yo le sirvo a Dios por amor y porque quiero ser instrumento para vindicar su nombre. Y hasta que lleguemos a esa convicción, no vamos a entender cuál es el verdadero mensaje de la justicia por la fe. Hay en ellos un evangelio práctico, mis hermanos, que tiene sentido y es lógico y te llena de gozo y te hace recuperar tu primer amor, si es que lo has perdido. Y si no lo has perdido, te hace reavivar ese primer amor
Pero no es solo un reavivamiento, sino que te lleva a una reforma de tu vida. Y es un real sentido a tu vida, o le da real sentido a tu vida, que te hace descubrir el propósito por el cual Dios nos tiene en esta tierra, mis hermanos. Hoy en día carecemos de un evangelio lógico. Me duele mucho decirlo, sí, pero la realidad es que el evangelio que se predica desde nuestros púlpitos, se imprime en nuestras editoriales y se enseña en nuestros seminarios teológicos, es un falso evangelio de origen evangélico. No es el verdadero evangelio eterno de Dios. Los jóvenes se están yendo de la iglesia porque la religión ya no tiene sentido para ellos. Pero no son solo los jóvenes, sino miles que entran por las puertas de la iglesia siendo mojados y no bautizados como discípulos, pero no son verdaderos discípulos con el conocimiento del evangelio eterno, supuestamente, pero no es el evangelio eterno y no es el evangelio verdadero. Y se salen por la puerta trasera de la iglesia, tan pronto entran, porque no tienen una identidad clara con Dios y su verdad. Pero nuestro Dios es un ser supremamente inteligente, mis hermanos. Miremos a la naturaleza, contemplemos a nuestro lado. Todo en ella es perfectamente lógico. Todo tiene un orden perfecto, porque Dios es un Dios de orden y no de confusión. Y Dios está donde está el orden. Y la verdad está donde hay orden. De igual manera, su evangelio debería ser lógico, ordenado para nosotros. Pero en su lugar hemos colocado métodos de evangelismo mezclados con los elementos de este mundo, tópicos confusos y notables expresiones que no tienen ningún sentido para nosotros. Necesitamos en la iglesia el mensaje de estos dos testigos o atalayas enviados por Dios en el año 1888 para preparar un pueblo para la traslación. Es un mensaje no solo para nosotros, sino que Dios ha ordenado que sea llevado al mundo. El mundo lo verá y lo escuchará. Podemos estar seguros de ello. Y esto provocará el derramamiento de la lluvia tardía del Espíritu Santo que fue abortada para concluir la obra de la vindicación del carácter de Dios ante el universo de una vez y para siempre en el escenario final que ha sido colocado en esta tierra. Y cuando Él venga, en este caso el Espíritu Santo, como dijo Jesús, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:8, discúlpenme. Verán algo que tiene sentido entonces. El mundo verá algo que tiene sentido. Pero si nosotros, tú y yo, no lo recibimos en nuestra vida, porque hemos rechazado el mensaje que le puede traer en su plenitud a nosotros, entonces, ¿de qué manera podremos enseñárselo a otros si nosotros mismos no le damos la entrada? Entonces, mis hermanos, quiera Dios que nosotros podamos aceptar este mensaje enviado por Dios desde el cielo. Y una vez que lo aceptemos en nuestros corazones, una vez que lo aceptemos en nuestras mentes, una vez que lo estemos compartiendo, provocarán un poder en nuestra vida. Seremos poseídos por Dios. Y en esa posesión divina de nuestro ser, con este mensaje, con esta verdad, con el poder del Espíritu Santo, la iglesia va a tener un poder que va a conmover al mundo nuevamente como lo conmovió en los días del Pentecostés, pero con mayor poder en estos eventos de la lluvia tardía. Muy pronto se va a terminar este mensaje. Estamos en la 5ª generación del pueblo de Dios. Y Dios restaura todas las cosas, como dice Joel en el capítulo 2, versículo 25, después de la 4ª generación de los que la aborrecen. Ya el adventismo ha vivido 4 generaciones desde 1844 hasta el presente. Y estamos en la 5ª generación. Y dice la Biblia en Mateo 24, si mal no recuerdo, versículo 34 o 36, que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas acontezcan. Y estamos en esa 5ª generación de la restauración, donde Dios va a restaurar todas las cosas, donde se va a terminar todo, donde va a venir la lluvia tardía del Espíritu Santo y donde Él va a vindicar su nombre con un pueblo, una generación final que son los 144,000 que lograrán en una humanidad caída. Después que Adán cayó 6,000 años, la victoria sobre Satanás, la tentación y el pecado para vindicar el carácter de Dios ante el universo de una vez y para siempre. Que Dios te bendiga. Que Dios me bendiga.
y preparémonos para el encuentro con nuestro Dios.